Muchas gracias por venir. Feliz Día de la República. Y bueno, os voy a pedir disculpas anticipadas porque como soy un desastre no me he traído el cargador y mi PowerPoint no funciona en ese ordenador, pero sí en el mío. Nada, muy buenas, gracias por venir. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde nos da esto. El objetivo de esta conferencia era rescatar esas voces de las mujeres de las primeras vanguardias, mujeres que fueron cuidadoras y precisamente por alimentar la vanidad de sus compañeros en muchos casos no abandonaron exactamente, pero no lucharon tanto por su carrera artística, sino para glorificar la de sus compañeros. Estamos hablando de gente muy importante que ha pasado en la historia del arte. Estas mujeres eran rupturistas y estamos en la necesidad de reivindicarlas, no por una cuestión de género solo, sino por su capacidad, por su valentía, por su coraje y por las circunstancias dramáticas que les tocó vivir en un siglo XX que decapitó a más de una generación por toda la problemática que tuvo, 2 guerras mundiales, una pandemia, todo lo que significó el siglo XX, el auge de los totalitarismos y la marginación de la mujer. Pero estas mujeres, aún así, y aún a pesar de todo, siguieron adelante porque creían en el arte, y el arte es una necesidad, como todos sabemos. Empezamos sin más. Bueno, probablemente se me ha quedado alguna sin citar. Yo quería hacer una historiografía justa y digna y dignificar los nombres de todas, pero realmente es un trabajo muy difícil porque hay muchísimas voces y muchas solo han sido rescatadas en la historiografía del siglo XXI. El siglo XX las ha ocultado. Y bueno, independientemente de que todas sean muy importantes, me he fijado en algunas más que en otras. Y sobre todo porque quería compartir con vosotros algo que puede ser una perogrullada, pero creo que no lo es tanto. Quería reivindicar una obra que es probablemente una de las obras más icónicas del mundo del arte, como con la autoría de una mujer. Una obra que ha sido adjudicada a un hombre, El urinario, conocido de Duchamp, y que sin duda es de una mujer. No es una cosa que me quiera inventar. La veremos en cuanto lleguemos al dadaísmo. Vamos a empezar por el principio. Vale, en principio vamos a hablar de las primeras vanguardias, de la primera oleada de vanguardias. Hablaríamos del fauvismo, expresionismo no abstracto americano, sino el expresionismo del Jinete Azul, de Kandinsky, que lleva a la abstracción lírica. Después, este no es... Vaya por Dios. Bueno, da igual. Hablaríamos, no es la segunda ola. No es esto, pero bueno, da igual. Cubismo, futurismo, rayonismo, constructivismo, suprematismo, dadaísmo, neoplasticismo de Stick y surrealismo, que estarían todas en la primera ola vanguardista, que hay un error, como podéis ver. Si hablamos del contexto histórico entre 1900 y 1939, hablamos de la Primera Guerra Mundial, que enfrenta a la Triple Alianza, como sabemos, Alemania, Austria, Hungría e Italia, con la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Se supone que hay un saldo aproximado, naturalmente, porque las cifras son contradictorias, de más de 9 millones de muertos. Un mundo enfrentado. La Revolución de Octubre, con la caída del régimen zarista y la subida al poder del régimen bolchevique. He puesto una imagen de Lenin, que sabemos que esta fotografía fue trucada posteriormente también en el gobierno de Stalin, y la Revolución de Octubre también se saldó con una cifra muy alta de muertos, primero por el terror rojo, cuando fue posterior al atentado contra Lenin, y después por todas las ejecuciones que se realizaron. La pandemia de gripe española, con un saldo aproximado de 30 millones de muertos, afectó, aquí tenemos la influencia de la pandemia en América y Europa, vemos las mascarillas que hemos conocido también, desgraciadamente, hace poco, y el índice de muertos que provocó esta terrible enfermedad. El crack económico de 1929, vemos como la bolsa quebró y hay una persona aquí quemando los bonos porque realmente no servían para nada, y las larguísimas colas del hambre en ese jueves negro. La Segunda Guerra Mundial, que enfrentó nuevamente a los países
europeos, el auge de los totalitarismos en los años 30 del siglo XX, con el ascenso de los fascismos y también posteriormente de Stalin. El progreso también fue el caldo de cultivo de este año, pues, de este siglo, perdón, de este convulso siglo XX. Los hermanos Lumière con el cinematógrafo, aquí vemos a Tamara Lempicka con un descapotable, el automóvil, el primer vuelo sin motor, ahí tenemos a los hermanos Wright, y la primera mujer piloto. Aquí tendríamos una línea de tiempo en la que podemos ver algunos de los movimientos artísticos más importantes. Empezaríamos desde el periodo victoriano y llegaríamos al socialismo heroico, pasando naturalmente pues, por todas las corrientes que veremos con mayor desarrollo. El fauvismo, digamos que fue la primera de las acciones vanguardistas. Tuvo lugar en 1905, entre 1905 y 1907, y podemos decir que es el primerismo, ya que el impresionismo no se puede contar como un movimiento porque, independientemente de que sentó las bases de alguna manera para la emancipación del arte y el divorcio con la academia, no tenía esa convención rupturista que se manifestaron en las siguientes vanguardias. El fauvismo debe su nombre al crítico de arte Louis Bothels, que en el Salón de Otoño de París de 1905, en una exposición propia de ese tipo de arte más de corte academicista, unos artistas como Dafy, Derain o Matisse introdujeron sus rupturistas pinturas. Estas pinturas se caracterizaban por el protagonismo del color con la autonomía del objeto representado. Esto es, podían dibujar un árbol azul, una persona de cualquier otro color, con independencia de lo que era la realidad. O sea que por algún motivo rompió la ventana academicista del Renacimiento de la representación para buscar otro tipo de protagonismo en el espacio del cuadro, en la bidimensionalidad del cuadro, en el trazo grueso del dibujo y en unas composiciones que tendían al plano único, con violentos contrastes y agresividad vitalista. Como referente podemos tomar el primitivismo, porque en este momento también hubo una especie de boom de los descubrimientos y de las culturas primitivas, entonces se tuvo muy en cuenta el arte de África y de Oceanía, y muchos artistas se inspiraron en este tipo de objetos. La primera mujer de la que vamos a hablar es Marianne von Berefik. Sí que es cierto que si hablamos de fauvismo deberíamos de hablar de Matisse, pero como estamos hablando de las mujeres que nos ocupan, pues vemos en esta mujer esos rasgos. El primer cuadro, que es El hormiguero, vemos ese espacio completamente distorsionado por el color, un paisaje que se aleja bastante de lo que tendría que ser de lo que estaríamos acostumbrados a ver en artistas vinculados a la academia. Aquí vemos un árbol rojo, transmite esa temperamentalidad, ese clima, esa atmósfera cero. Y en su retrato, como podéis observar, el trazo grueso, el fondo se diluye para presentar una imagen en un primerísimo plano que se enfrenta al espectador. No es una representación, es una mujer que se presenta. Esta mujer, como decíamos, como otras muchas, se convierte en el aliento de Jaulowski, también artista muy importante, y su obra pues, pierde un poco en cuanto al eclipsamiento que sufría por su compañero. Un accidente de caza le provocó estar separada del arte durante más de 10 años, pero aún así ella siguió valorando los artistas. Por eso esas mujeres que acompañaban a los artistas, que eran realmente creadoras, pero que en ese momento hicieron de madres, de amantes, reunían a las mujeres, convertían sus casas en tertulias para avivar ese espacio que se convirtió en el arte más importante del siglo XX. Émile Charles
pues se adscribió en la primera etapa, al fauvismo. Podemos verlo en estos trazos que delimitan los ángulos de esta mujer, que tiende mucho también al orientalismo, a la pintura de Matisse. Vemos, pues, se podría relacionar con el gran interior rojo de Matisse, a lo mejor, o con otros pintores de la época. Vemos como los volúmenes se van perdiendo, ya no es tan importante lo que queremos representar, sino cómo lo queremos representar. El arte, el espacio del cuadro, es un campo de representación, pero de representación de pensamientos, conceptos, sentimientos, no un campo de representación de lo que había sido en etapas anteriores. Bueno, esta obra de esta artista supuso un escándalo porque, primero porque es un desnudo, y los desnudos tampoco eran tan normales en la plástica de las mujeres, que a lo mejor estaban más encaminadas hacia el ámbito doméstico, hacia las naturalezas muertas, etc. Pero supuso un escándalo, ¿por qué? Porque si vemos esta imagen nos remite al burdel, y claro, no era un ámbito para una señorita, para una mujer, de ninguna manera. ¿Por qué pensamos en eso? Porque nos remite bastante a las obras de Degas, que Degas, aparte de bailarinas, también hacía prostíbulos, y a las bailarinas de Toulouse-Lautrec. Gabriel Minter descubrió la obra de los fauvistas, y empezó a desarrollar un estilo propio de trazos delineados por el contorno, por un contorno grueso que recordaba un poco el efecto del cloisonné. Los nazis le prohibieron exponer, pero ella fue capaz de recuperar más de 80 obras, entre las propias y las de Kandinsky. Ella fue pareja de Kandinsky y otros miembros del Jinete Azul. Gabriel Minter fue una de las pocas figuras femeninas relacionadas al desarrollo del expresionismo alemán, y participó activamente en todos los movimientos que tuvieron lugar en Múnich Der Blaue Reiter, del Jinete Azul. Aquí tenemos las escuelas de Murnau y el retrato de Kandinsky. Escuchando se titula esta obra, y aquí es la vuelta del trabajo y meditación. El retrato de Marianne von Bereznik. También vemos una figura en primer plano que se presenta, el fondo no nos interesa, y aquí hacemos un alegato sobre lo que sería la máscara primitiva, el máscara negra sobre fondo rosa. Vemos una de las claras influencias también de fauvismo y posterior expresionismo. Alice Bailey realizó más de 50 pinturas en lana. Sus pinceladas, ella no quería que le llamasen pinturas de lana ni bordados, porque se asimilaba mucho con el carácter femenino de mujer doméstica, lo que sería, pues eso, el tema de bordar y del ámbito doméstico. Ella se inventó una manera de construir la forma del cuadro a través de esas pinceladas que en realidad eran costuras de lana. Aquí vemos un autorretrato que se presenta como una construcción, no como una figura. Si nos fijamos, vemos el contraste en este quizá no tanto, pero en estos veréis que se puede apreciar mucho mejor lo que sería, ¿lo veis? Los cosidos. Si saltamos al expresionismo, el expresionismo fue una de las corrientes más rupturistas también, porque transmitía el dolor de la guerra y el desazón y el malestar del individuo ante las guerras, ante el dolor. Representa también la libertad del artista, porque el artista desde una época medieval, los trabajos que tenían que ver con el arte se identificaban con manualidades, con trabajos que no estaban muy bien considerados, porque eran trabajos hechos con las manos. El artista ya en el Renacimiento empieza a reivindicarse como creador, pero será en el siglo XX cuando realmente su elán de artista, de persona que lucha contra una sociedad hostil, de marginal incluso,
de vanguardista. De hecho, el término vanguardia, es un término militar que se acuña en la Edad Media y tiene que ver con aquellas personas que van por delante. Y el artista de esta época fue rupturista, y las mujeres también lo fueron, naturalmente, porque eran grandes creadoras y tuvieron que romper no solo con la sociedad, sino con el rol que tenían impuesto. La Segunda Guerra Mundial fue el detonante para el movimiento. Fue un arte de guerra que se desarrolló durante la República de Weimar hasta 1924, cayendo con la irrupción del nazismo. La rebeldía contra la sumisión imponía ese carácter como conducta. Una de las artistas más comprometidas fue Kate Kollwitz. Desde su inicio se vinculó afectivamente con un estudiante de medicina que era militante socialista y que estaba muy adscrito a esta causa. Le dolía la opresión de las personas que trabajaban en las durísimas condiciones de la Segunda Revolución Industrial, en las fábricas, y la miseria que trajo consigo también la guerra. Dos guerras que dejaron a más de una generación decapitada. Desde sus primeras obras manifestó esa especial sensibilidad por los problemas sociales de Alemania, sobre todo por las personas más deprimidas de la sociedad. Su influencia también por el realismo de Zola, Max Klinger, y la situación belicosa la llevó y además también que sufrió la pérdida de un hijo en la Primera Guerra Mundial, va a hacer que su sensibilidad y su forma de expresar en el grabado, que también es una fuente de expresión propia de Alemania, el grabado, que tiene que ver mucho con la xilografía. Digamos que el perfil gótico de los edificios alemanes, tan germánico, tan utilizado también por el expresionismo de planos, pues va a dar esta idea de rostros pues, ensombrecidos por el pesar, la miseria y el dolor. Los sobrevivientes. Aquí vemos una cara que parece una calavera, la madre que abraza a estos niños, probablemente huérfanos, cómo la guerra trajo a un millón de personas muertas en vida, mutilados, marginados, empobrecidos. Aquí ni siquiera somos capaces de apreciar la cara de esta persona. La rebelión de las tejedoras es una obra de Hoffmann que la vio representada y le inspiró este cuadro y una serie de grabados. Aquí vemos cómo era la opresión del campesinado, de las clases más empobrecidas de la sociedad y cómo fueron también muy reprimidas sus protestas. Hace un alegato contra la guerra y las barbaridades de la guerra. Es un conjunto, 6 obras, 3 litografías y 3 aguafuertes donde las expresiones de dolor son continuas, el sufrimiento contenido y los contrastes dramáticos de luces y sombras que convirtieron en un claro testimonio de estas condiciones infrahumanas que vivían los trabajadores y que hacen que sus obras se convierten en un alegato contra la violencia, la opresión y la crueldad de la guerra. Una madre abraza a su hijo muerto. Desgraciadamente ella tuvo que sufrir esa terrible experiencia. Fue admitida como profesora de la Academia de Berlín y nombrada académica de la Academia Prusiana de las Artes. Tuvo un gran prestigio, independientemente de que ella renunciase a ese privilegio cuando ascendieron los nazis y incluyeron sus cuadros y sus obras en el arte degenerado que consideraron ellos, en esa exposición que hicieron de arte degenerado, que curiosamente fue muchísimo más visitada y tuvo muchísimo más interés que la de arte oficial que inauguró el propio Hitler. Vemos el dolor contenido en ese abrazo que marca ese terrible pesar, esa masa. No hace falta definir los rasgos de esa madre que sufre, que abraza a su hijo, el cadáver de su hijo. Es un monumento al dolor. No hace falta ningún aspaviento exagerado, aunque aquí vemos también ese gesto de terrible
sobrecogedor, de terrible impunidad. Fue perseguida por los nazis, de hecho, tanto a ella como a su marido los quisieron meter en un campo de concentración, pero por edad se salvaron. Ellos habían pactado suicidarse, pero fueron liberados y poco después fallecieron, pero por causas naturales. Paula Modersohn pues pertenecía a una familia bien, como todas las mujeres de esta época que pudieron estudiar. Naturalmente, una persona de aquella época, una mujer de aquella época, la salida artística, además en Alemania, no se permitía tampoco que las mujeres accediesen a la Academia de Bellas Artes hasta pasados muchos años, pero sintió la oposición familiar. Sin embargo, ella se decidió a seguir estudiando arte y su pintura evolucionó desde los postulados más paisajistas, más herederos del impresionismo, a posturas muchísimo más tendentes a la simplificación, al reduccionismo de las formas, eliminando todo tipo de referencias espaciales e incluso anulando toda la intención que tenía su marido de llevarla al redil, ¿no? Porque formaban parte de una comunidad de artistas que intentaron imitar un poco la de los paisajistas de Barbizon y hacer una pintura un poco más académica y más vendible, pero ella siempre sintió el reto de avanzar, inspirada en el primitivismo y en el construccionismo, que veremos, por ejemplo, en este desnudo, que no tiene ningún tipo de sensualidad. Es un retrato del artista desnudo y evita completamente cualquier tipo de erotismo. Elaine de Kooning fue la pareja de Willem de Kooning y también sufrió un poco la vanidad de su marido. Estudió con él, pero bueno, enseguida se conocieron. Él era ya un artista considerado y constantemente era una relación bastante desigual, porque él constantemente la criticaba, la forzaba a que trabajase de otra manera, y por otra parte él era el artista. Entonces ella, como otras parejas de artistas famosos, hicieron una exposición en Berlín, en una galería berlinesa, que era Mujer y Marido, pero que, independientemente de que esa maravilla del principio de igualarlos en creación, no fue así, porque la consideración fue diferente. La consideración fue diferente. Ellos eran los artistas y ellas eran, pues, de alguna manera, las creadoras que los acompañaban. Sin embargo, ella encontró su propia personalidad con obras inspiradas en las pinturas rupestres de Altamira y de Lascaux. Por ejemplo, este Bull de 1958. Bueno, la verdad es que ya nos estamos pasando a las segundas vanguardias en este momento, porque realmente de Kooning está más vinculado al expresionismo abstracto americano que a las primeras vanguardias. Aquí también tenemos un retrato en planos de Willem. Sin embargo, a lo largo de toda su vida se dedicó a promocionar la obra de Willem de Kooning por encima de la suya. Alice Neel habla de la maternidad y la pérdida. Vemos desnudos muy crueles. En este, por ejemplo, vemos que no hay apenas una relación espacial, no nos interesa demasiado, sabemos que es un interior, pero lo que realmente nos interesa es esa desnudez cruel. Los nazis asesinan a los judíos, una obra también contestataria, de gran captación psicológica e intensidad emocional. Vemos que los retratos son muy crudos y bueno, en este, por ejemplo, que es de Andy Warhol, desnudo después de que después del atentado que Andy Warhol sufrió, todavía convaleciente. Frida pertenece al expresionismo de Die Broek. Esta mujer tuvo una historia tan terrible. Aquí se retrata con cigarrillo. Esta mujer tuvo
fue diagnosticada con problemas esquizofrénicos. Siempre estuvo escapando un poco porque realmente las mujeres, cuando somos diferentes y la gente normal, entre comillas normal, intenta pues meterlos en un molde, las mujeres somos histéricas o locas, ¿no? Entonces esta mujer fue tildada de loca, se le diagnosticó una esquizofrenia y fue asesinada en un sanatorio en la época de los nazis por una técnica que llevaban a cabo que se llamaba el T4 y que consistía en asesinar. Era una muerte solidaria, ¿no? Es una muerte... Perdón, creo que lo tenía apuntado por aquí porque me había llamado mucho la atención. Una muerte misericordiosa. Esta muerte misericordiosa del Action C4, o Programa de Exterminio de Enfermos Mentales y Discapacitados, tuvo lugar en la Alemania nazi y fue el momento en el que el régimen nazi pasó a la actividad criminal directa. Entre 1939 y 1945 fueron asesinadas entre 275.000 personas y 300.000 personas usando gas letal. Ella fue una de ellas, porque no se quiso someter a la esterilización obligatoria, que también era otra de las técnicas a las que sometían a estas personas. Como vemos, hizo muchísimos retratos. Una vez que le practicaron esa esterilización, ya dejó de pintar, ya no tenía mucho sentido su vida. Y vemos este retrato de Lizzie, que probablemente sea una prostituta con esa virulencia, con esa crueldad. Nos fijamos en esa cara, que es una máscara, ¿no? Tan propia del primer expresionismo alemán, de esos trazos tan violentos que nos remiten también a Kirchner, a un ambiente convulso y a un ambiente deprimido también. Maria Laxin habla del método de conciencia corporal, también tiene una obra maravillosa, terriblemente atrevida. Y aquí tenemos a la mujer con cerebro. Mujer con cerebro, aquí vemos una mujer que por pelo tiene un trozo de cerebro que se le cae, ¿vale? Sus figuras son naturalmente descarnadas y provoca un shock en el espectador. Vemos a una mujer disparando y disparándose, porque hay que matar matando. Lee Krasner es del expresionismo abstracto también, americano, por eso no he puesto imagen. Otro de los focos más interesantes de las primeras vanguardias fue la revista Der Sturm. Esta revista tuvo, vemos la portada, que es de una de las artistas que participaban en ella, Jacoba van Hem. Bueno, perdonad, porque ni el ruso ni el alemán son mis fuertes, entonces seguro que lo estoy pronunciando fatal. Una de las grandes artistas que hacían esas portadas para Der Sturm. Der Sturm fue editada por Hermann Walden y enseguida se hizo como la tribuna de la vanguardia. Primero se originó como revista en Berlín y después pasó a ser una galería con el mismo nombre en la que se hacían mismo número de exposiciones masculinas que femeninas. Naturalmente estaban Kandinsky, estaban todos estos artistas del Jinete Azul y de las vanguardias del constructivismo, del suprematismo, pero nos vamos a centrar en ellas. Vemos la portada de Jacoba. Tenemos a Elsie Lasker, Schuller, Gabriel Minter, que hemos visto antes, Marianne von Berenfik, Sonia Delaunay, Alessandra Exter, Natalia Goncharova, Magda Wick y la von Repay, que fue la cofundadora y primera directora del Museo Salomon Guggenheim, Mark Thomas, Marcel Kane, Sigrid Herten, Emily Klingner, Minja Diez-Dunhorp y Lavinia Schul, entre otras, naturalmente. Sonia Delaunay se casó por interés con un marchante de arte para irse a París y bueno, era un matrimonio de interés por ambas partes, porque Hug era homosexual y así tapaba su homosexualidad, que en aquel momento no se podía admitir, y ella pues necesitaba quedarse en París, si no sería deportada. Después conoció a Robert Delaunay y juntos estudiaron el orfismo.
El orfismo como una variante del cubismo que busca ya no la representación objetiva de la realidad, sino de otra realidad, basada en planos contrapuestos de color. Sonia Delaunay también era diseñadora, también estuvo en Madrid en la Primera Guerra Mundial, luego se trasladó a Portugal. Y vemos también los diseños que hacía, diseños muy originales, muy constructivistas, porque buscaban en cada pieza de ropa, pues también una estructura con muchísimos planos de color. No busca tanto el volumen, sino las armonías de colores contrastadas con las formas geométricas. Naturalmente esto, sin el ritmo de 1945, sí que vemos ahí una especie más futurista, más constructiva. En obras posteriores vemos que vuelve el color y que es el color el que toma el lienzo como un territorio a descubrir. Alexandra Exter, futurismo, pasa del futurismo al cubofuturismo. Es una desmembración de las formas hasta llegar a planos que construyen formas en forma de estructura. Aquí vemos pues, esto, que sería también un diseño, y se tomaron también, remite mucho, por ejemplo, a la película Metrópolis, del cine expresionista alemán, y bueno, vemos esos planos angulosos que también son muy alemanes, y una vinculación y un compromiso que la mantuvo pues, en las filas de la vanguardia. Natalia Goncharova pasa del cubofuturismo del futurismo, perdón, al cubofuturismo. Quería deciros algo del futurismo. Futurismo fue también, como otros movimientos que tenían un manifiesto, como el surrealismo o el dadaísmo, pues una corriente estética que se basaba en el progreso. Quería leeros también, era fundamentalmente machista, despreciaba a la mujer, pero muchas de las mujeres, sobre todo rusas, se vincularon a esta corriente. Y bueno, surge en 1909 con un manifiesto que se hace público en un periódico y decía algo así, firmado por el poeta Marinetti: un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Con furor iconoclasta también termina diciendo: queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el muralismo, el moralismo, el feminismo y todas las vilezas oportunistas y utilitarias. Aquí me suena esto. Por cierto, es hora ya de ir abriendo el Museo de Ourense. Hablando de cerrar museos. Bien, el tema bueno, muchos de los artistas que tuvieron que ver con el futurismo se vincularon luego a la extrema derecha. Bueno, vemos que, bueno, por ejemplo, Boccioni o Bala, que son artistas de este movimiento, lo que hacían era multiplicar las formas para dar esa sensación de movimiento, de agilidad, de progreso, de ruido, de sonoridad. Aquí vemos esta bicicleta que recuerda también al perro de Bala, que le multiplica como una secuencia las patas para que dé esa sensación de velocidad. Y aquí, una corriente que junto a Larionov fundó Natalia Goncharova, que es el rayonismo. Es como si se hubiesen dispersado todos los rayos de luz del arco iris. O sea, son masas cromáticas realizadas con rayos y focos que parten de unas geometrías y se convierten en estímulos lumínicos y cromáticos. Hila von Rogai, ya hablábamos de ella, fue la primera directora del Museo Guggenheim. Tuvo mucha importancia en el asesoramiento sobre arte abstracto y se convirtió este museo, bueno, ella eligió a Wright para que hiciese la obra arquitectónica para el Museo de Nueva York, que se convirtió en perfil también de esta ciudad, imaginando un templo-museo donde los espectadores podrían comulgar con el arte abstracto.
Este museo de pintura no objetiva abrió sus puertas en 1939 con Gila von Rebay como directora. Marthe Donash fue una pintora abstracta, cubista belga, y es reconocida como una de las principales figuras del modernismo. Vale. Trabajó bajo seudónimos masculinos como Tour Donash, sobre todo. Sí, también es una avanzada en el sentido de que introdujo, como otros pintores posteriores que después en el informalismo y el expresionismo abstracto introducirían elementos tales como la arena o materiales no pictóricos en los cuadros para darle más textura. En este caso vemos los planos que nos remiten también un poco al cubismo de Leyer, pero en este caso sí que vemos aquí algo de textura, una textura diferente. Empezó con un modernismo que fue suavizando, o sea, que fue exagerando hasta convertirse en una de las mujeres más vinculadas a esta tendencia. Y aquí vemos, pues, una naturaleza muerta en la que, bueno, podría remitir también al arte, al cubismo sintético de Picasso y de Braque, en las naturalezas muertas con rejilla, como Montjoly o estas piezas en las que ya utilizaban el collage. Marcel Camp fue miembro del grupo de la abstracción creación y bueno, vemos también que no renuncia del todo a la figuración, también tiene una parte fauvista muy interesante, como podemos ver en pareja, pero sin embargo se va transformando en cubo futurista en etapas posteriores. Y aquí vemos pues también una naturaleza muerta, un interior de una cocina. Sigrid Herten también se vincula al expresionismo. También fue tildada de esquizofrénica y le practicaron una lobotomía que acabó con su capacidad para crear. Sus rostros pesimistas, ensimismados, remiten a esa tendencia del arte expresionista que reivindicaba la paz frente a una guerra que los había dejado amputados. Emily Klinger pinta retratos interiores, paisajes, su expresionismo es más figurativo. Aquí tenemos de la vuelta después del trabajo y uno de los retratos de mujer joven en el que se ve tan ensimismada que ni el canto del pájaro, o sea, abandona todo tipo de sensualidad, es una construcción. Coloca el sufrimiento como eje de la creación. Minja Díez fue una fotógrafo que inmortalizó vestuarios de escenografías, vestuarios. Tenemos aquí estos vestuarios tan maravillosos, probablemente también influidos por Lavinia Schultz y su compañero. Lavinia Schultz y su compañero también tuvieron un final muy, muy sorprendente porque aparecieron muertos en su estudio. Ellos empezaron a hacer diseño para... Eran actores y hacían pequeñas muestras, pequeños espectáculos y bueno, introducían unas vestimentas muy originales, con máscaras, incluso de todo el cuerpo. Sus posturas se fueron radicalizando en exceso hasta el punto de llegar a una radicalización de raza aria y bueno, se fueron abandonando, independientemente de que tenían mucho éxito y eran considerados artistas y creadores, pues tampoco tenían una posición económica muy boyante. Se fueron abandonando en su estudio y aparecieron un día muertos o asesinados. Ambos tenían problemas de depresión y psicológicos, pero bueno, sus muertes nunca se han esclarecido. La abstracción es la negación a la figuración. O sea, no partimos de una realidad porque tenemos en cuenta la percepción del artista. El artista es un sujeto que busca dentro de él lo que necesita crear. O sea, la realidad ya es perfecta, ya se había descubierto la cámara de fotos, el cinematógrafo. ¿Para qué copiar una realidad que no puedes cambiar? O sea, si nosotros pintamos un paisaje, cada uno de nosotros tendrá una idea diferente, porque nuestras experiencias, nuestros sentimientos varían considerablemente. Entonces, el punto de vista varía, pero lo que hace a un creador diferente es expresarse, cambiar, romper con una realidad que es visible para
ser honesto y plasmar su propia realidad, sus propios conceptos, ideas, sentimientos. La abstracción surge con se supone que con la primera acuarela abstracta de Kandinsky y es una tendencia que se extiende por toda Europa. La obra de arte se convierte en una realidad autónoma sin conexión con la naturaleza y no es representativa. Entonces, su combinación se basa en estímulos, en combinaciones de colores para expresar un lenguaje sin formas, como un lenguaje sin palabras. Habría que inventarse nuevas palabras para transmitir los nuevos conceptos. Es la expresión exterior de un contenido no condicionado por las apariencias, sino por la necesidad de crear. Artistas vinculadas a la abstracción son Olga Rosanova, que pasa del expresionismo al cubismo, al suprematismo, cubofuturismo. Y aquí vemos también algunas de las imágenes de sus obras, también dominadas bastante por el color y por la línea, una línea envolvente que tiende bastante todavía a la figuración, porque todavía es muy reconocible, hasta que, aquí que podemos ver también formas construidas, hasta que la limita a planos cromáticos yuxtapuestos. El cubismo plantea un retorno al volumen que habíamos perdido con la bidimensionalidad manifiesta del fauvismo y de otras técnicas pictóricas. Este volumen no quiere caer en el realismo ni en la corporeidad, pero sí en la exposición de los volúmenes geométricos derivados un poco del postimpresionismo de Cézanne. Experimentan descomponiendo los cuerpos en formas geométricas, cilindro, cubo, prisma. Y los cubistas juxtaponen los diversos puntos de vista a un objeto simultáneamente, el perfil y el frente, o rompiendo completamente el punto de vista focal o monofocal del Renacimiento. Rompe con la representación académica, con la representación renacentista. Y realiza una introspección psicológica, sobre todo, y física, porque al final es muy corpóreo, desde la bidimensionalidad del lienzo. O sea, independientemente de que maneja la bidimensionalidad del lienzo, en ningún momento dejan de decir que solo tiene dos dimensiones, independientemente de que quieran sugerir incluso una cuarta dimensión, a través de los planos, de los colores e incluso del movimiento. Lyubov Popova, Lyubov significa amor, en ruso creo, y bueno, concilia la teoría del constructivismo y, vinculada a sus propias convicciones, cree en la estructura. Refleja aquí como un plano que parece también un poco ese cubismo roto, ¿no?, del retrato de Ambroise Vollard, y bueno, identifica la obra como una construcción, como si pudiese la pintura transmitir esos volúmenes propios de la arquitectura o de la escultura, para sus construcciones con efecto tridimensional. Bárbara, Stepona fueron los padres del constructivismo, y aquí vemos pues, mira, una selección de algunas de sus obras. Realmente la abstracción es tan antigua como el hombre prehistórico, porque esos esquemas que hacían los hombres prehistóricos en las cuevas de la pintura primitiva ya era abstracción en sí misma. O el arte árabe, los mosaicos, por ejemplo. Maurice Laurencin, vemos, bueno, pues también aquí vemos bastante parte todavía figurativa, pero también una descomposición de la realidad y del movimiento en distintos planos, como esa abstracción de los volúmenes, de las formas físicas, de los cuerpos, de las anatomías, en volúmenes cilíndricos. El dadaísmo se constituye como el antiarte, la lucha contra todo lo establecido. Fue avalado también por Picasso, porque si una guerra nos había dejado rotos, tampoco tenía sentido mantener un patrimonio basado en el arte burgués, en el arte que compraban los burgueses en el mercado, considerado por los burgueses. Entonces, había que darle un giro al arte, había que acabar con él y crear otra cosa, algo nuevo. Lo hizo Duchamp cuando le puso los bigotes a la Gioconda. Es un desprecio por el arte anterior, porque deseaban cambiar esa noción de arte, de esa aura que de alguna manera presidía el arte tradicional. Dada es la negación, es la impostura, es una manera de ver la vida, es una
una actitud, es ruptura, desengaño, es un estado de ánimo producto de la situación del artista dentro de la sociedad del mundo contemporáneo. La entronización de la burguesía en el poder, cosa por la que habían luchado contra los abusos de un capitalismo que cada día era más fuerte. El movimiento surge en 1916 con la creación del cabaret Voltaire, pero en sí mismo el Dada, como ruptura, no era tan importante las obras que realizaban, sino la actitud, la libertad, la contradicción y la anarquía, el caos. Esa creación sin limitación ni sumisión social. Esa acción y reacción contra las nuevas ideologías. Y esta es la persona de la que os quería hablar. Me parece una mujer fascinante y completamente maltratada por la historia. Elsa von Freytag, Loringhoven, que me perdone si lo he pronunciado fatal, que probablemente. Fue una artista y poeta dada. Fue una pionera en todo. Esta mujer fue encarcelada en 1910 por travestismo. Era capaz de ir por las calles de Nueva York desnuda, se afeitó la cabeza y se la pintó de rojo también. Era una auténtica, era un monstruo de la escena. Era una mujer increíble y fue defendida por Ernest Hemingway y por otros ilustrados de la época. Fue la primera artista dada. Sería punk. Si hubiese existido el punk, sería la primera punk. Merece el crédito por la autoría, es lo que quería decir, que algunos historiadores, bueno, la verdad es que me ha fascinado tanto su vida que a lo mejor es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero creo que hay bastantes datos para afirmar que una de las obras más icónicas del arte contemporáneo, el urinario de Duchamp, atribuido a Duchamp, en realidad es de ella. Ella creó esa obra. ¿Por qué? ¿Porque lo digo porque me cae bien? Hombre, me cae bien, sí, pero no lo digo por eso. Lo digo porque tiene otras obras que se parecen, curiosamente, conceptualmente, bastante a las que al urinario, y el urinario tiene es cruel, es descarnado, pero es muy divertido. Y las obras de Duchamp tampoco eran más sesudas, pero no eran tan divertidas, no tenían esa frescura de una persona que como ella, pues era dada, ella era realmente dada. Firmó muchas de sus obras como Eremut, y si recordamos en la exposición en la que fue presentado en 1917 el urinario, el famoso urinario, la obra El urinario de Duchamp, atribuida a Duchamp, está firmada por Eremut. Ella firmaba como Richard Muth. Entonces es obvio que hay una vinculación bastante importante. Y no solo esta, sino que en una carta que Duchamp escribió a su hermana Suzanne, dice que que tiene una amiga que firma con un seudónimo masculino, Richard Muth, y que va a mandar a ese salón en concreto una obra que va a ser muy comentada. Naturalmente esa obra fue rechazada, pero se quedó como uno de los iconos del arte contemporáneo y probablemente el ready-made más vanguardista de la historia del arte. ¿Qué era un ready-made? Pues objetos encontrados convertidos en objetos artísticos. Hasta el momento el arte tenía pues una escultura, tenía casi producía esa catarsis casi de entrar en una catedral, ese efecto de sobrecogedor, de algo que tiene tocado por los dioses, un aura especial. Y ellos, los dadaístas, decidieron que cualquier objeto podía ser una obra de arte, en el momento en el que el artista decidiese que eso era una obra de arte. Entonces, cogemos el objeto, lo descontextualizamos, lo invalidamos de su uso cotidiano y se convierte en una pieza artística porque el artista lo dice y porque va a tener una posición en un museo. En el momento en el que entra a formar parte de una colección, aunque ellos también estaban en contra del mercado, es una obra de arte. Pues eso ocurrió con el famoso urinario de Elsa. Baronesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque se casó con alguien que afirmaba ser varón, pero bueno, parece que tampoco era varón. Lo que pasa es que, bueno, ella asumió ese título, estuvieron casados un año, él después en la Primera Guerra Mundial se fue y posteriormente se suicidó, pero ella se quedó y se trasladó a Nueva York y fue la reina de Nueva York.
Estas son algunas de sus fotografías. Como vimos antes, también visteis que era capaz de travestirse, de maquillarse. Era un mortadelo genial de la época. Esta es una de sus obras también, para que veáis que tiene mucho que ver todos los readimates que realizó. Ahí vemos, pues, esa especie de ficha en la que se identifica la obra como obra de Richard Muth, que era un seudónimo de Elsa. Duchamp, que la conocía, afirmó que ella no era futurista, sino que era el futuro. Bueno, pues ahí tenemos esa carta que de alguna manera dice que la fuente de Duchamp, el famoso urinario, no era de Duchamp, sino de Elsa. ¿Por qué no reclamó la obra? Pues porque, desgraciadamente y abandonada por todo el mundo, 10 años después se suicidó. Esta obra, en el Salón de Otoño de 1917, fue rechazada y se perdió. Duchamp, hasta el propio Duchamp, se olvidó un poco de ella. Pero años después, Breton la rescató a través de una fotografía, que era lo único que se conservaba. Y le pareció que era una obra increíblemente rupturista, que era la obra de vanguardia por excelencia. Y Duchamp, pues no le temblaban las manos pues claro. Y la historiografía occidental, aunque hay muchos datos para realmente afirmar que esa obra es de esta artista, no lo ha cambiado nunca, quizá porque todavía tenemos una perspectiva o porque sería sacudir demasiado la historia del arte, que como todas las historias y como toda la historia está llena de mentiras, construida. Algunos de sus poemas, era un artista total. Algunos de sus dibujos. Es muy gracioso porque, si os fijáis, era también además muy inteligente y muy ingeniosa. Bueno, por ahí tenemos un experto en francés, perdóname, Gabino, porque voy a decir algo fatalmente pronunciado. Mer de la mer, ¿no? El mar. El mar, del mar. El mer de la mer, la merde, la merde, la merde. La mierda, ¿vale? O sea, es como el juego de palabras de jamón, monja, ¿no? Pues como el mar y al leerlo todo seguido, pues sería un mar de detritus, de mierda, ¿no? Este es el artículo en el que fue detenida por escándalo y travestismo en 1918. Y bueno, fijaros qué mujer más simpática, qué mujer más atrevida, qué mujer más rompedora. Otras de sus obras, para que veáis que hay una clara vinculación entre la fuente y su obra Dios, que también fue atribuida a otro artista, a Schambert. Vemos como una tubería retorcida que tiene que ver bastante con la cultura falocéntrica también. Ella la utilizó de esa manera. Schambert lo único que hizo fue ensamblar esta pieza en un cabestrillo de madera. Pero ya pasó como si fuera él el autor, cuando fue ella, ¿no? La que era capaz de ver esas cosas. Ella era feminista, ella utilizaba su sexualidad de una manera muy abierta, era una mujer muy avanzada, incluso era bisexual, no proclamaba el amor libre, no era una mujer, teniendo en cuenta que en este momento las mujeres todavía no podíamos votar, pues era una mujer completamente rompedora. Ornamento duradero se lo encontró cuando se iba a casar con el varón, y cuando iban de camino al Ayuntamiento de Nueva York se encontraron esta arandela que ella cogió y dijo que era un ornamento duradero. Es como el anillo de compromiso, el anillo de boda, pero que no dejaba de ser un símbolo para una mujer porque representaba su falta de libertad. En el momento en el que se casaba pasaba a ser propiedad y era como un yunque, en realidad. No era un anillo, sino un yunque. Posteriormente, esta obra se la regaló a unos amigos, una persona además generosa. Otra de las obras es Catedral y el retrato de Marcel Duchamp. Bastante irónico porque utiliza plumas, esta obra no se conserva. Catedral tiene que ver con los rascacielos de Nueva York. Y bueno, había uno de los grandes rascacielos que se llamaba la Catedral de Nueva York. Entonces, inspirado en esto, cogió una astilla de madera y fabricó este ready-made. Y el retrato de Duchamp tenía que ver con la voluptuosidad de Marcel.
Decía que lo definía, era una copa, era un cóctel, pero era bastante aéreo, las plumas son como algo muy poco consistente. Y era pues un retrato irónico de su amigo, amado y odiado, Marcel Duchamp, que se apropió de su obra. Aquí la tenemos, haciendo una performance. Otra de las grandes artistas dadaístas es Hannah Höch, también otra pionera en el arte fotográfico. Era militante progresista, feminista, dominada por los temas de la nueva figuración alemana, el androgismo y el amor lésbico. Es una mujer muy avanzada, lo vemos por el corte de pelo también, y aquí tenemos un autorretrato en forma de fotomontaje. Era muy crítica con la sociedad de la época y con los hombres de la época. Y de ahí este collage, cuyo título es Corte de cuchillo de la barriga, corte de cuchillo de cocina a través de la barriga cervecera de la República de Weimar de 1919. Bueno, pues criticaba la sociedad de este momento profundamente machista y establecía a la mujer como confinada en su casa y que tenía que liberarse de instituciones como el matrimonio o como los cánones impuestos por una sociedad burguesa. Consideraba a la sociedad burguesa enemiga y deseaba derribarla con todos los, pues con todas las trampas que supone, ¿no? Pues, aquí vemos a una mujer obesa, atada, ¿no? Que, pues, la esclavitud de la belleza, la esclavitud de las armas, la esclavitud incluso del progreso. Aquí vemos también esa alegoría que hace contra el matrimonio como cárcel, como falta de libertad, cómo las mujeres pierden la libertad en el momento en el que se casan, fotomontaje. Y aquí tenemos también uno mucho más actual en el que vemos a David Bowie, a los Sex Pistols, o sea, una mujer incansable en su discurso. Tenemos una foto de ella aquí, muy longeva ya. Y bueno, fantásticas obras construidas a través de recortes. Susan Duchamp, hermana de Marcel Duchamp, también hizo sus pinitos como artista, como futurista y dada. Aquí vemos también cómo se introduce la tipografía en el plano de representación. Un poco también utiliza esto como revisión a los carteles comunistas que introducían elementos heroicos, ¿no? Para, bueno, como forma también de lenguaje plástico. Beatrice Booth fue la mamá Dada y era ceramista, construyó animales imposibles y estructuras un tanto un tanto equívocas, un tanto difíciles de comprender, para la época un tanto surrealistas también. Utiliza materiales nuevos, abandona los utensilios para crear, a través de la cerámica, que hoy está muy en boga otra vez, otras disciplinas artísticas, otros diálogos artísticos, otros discursos. Sophie Tauber, Arp, bueno, compañera de Arp, suiza, pues, va a realizar tanto escultura como pintura. Emily Hengis es fundadora junto a Hugo Boll del Cabaret Voltaire, fue bailarina y poeta y escribió una novela autobiográfica titulada Cárcel, que tuvo que ver con una etapa de su vida en la que tuvo que dedicarse a la prostitución y fue encarcelada por ello. Relata una dramática experiencia. Como vemos, muchas de estas mujeres creadoras fueron unas valientes, pero aún así, no solo por las circunstancias terribles que tocaron vivir en el siglo XX, con los avatares y las turbulencias provocadas por tantos conflictos, tanto sociales como existenciales, tuvieron unas vidas muy difíciles para defender la creación e incluso la vida. Se casó con el poeta dadaísta Hugo Boll y hacía espectáculos en el Cabaret Voltaire. Aquí vemos una de sus performances. No me voy a alargar más, que os veo aburridísimos y dormidos. Mina Loy escribió el primer manifiesto feminista
en 1918, en parte como respuesta a la misoginia del fundador del futurismo Marinetti, ¿no?, que despreciaba abiertamente a la mujer. Había tenido también una relación bastante frustrante con él y bueno, ante su imposición de que la mujer era un ser inferior, pues ella contraatacó con el Feminist Manifest. Juliette Roche pues, realiza un cubismo bastante más estético, con menos tripas, pero geométrico también y basado en los componentes geométricos y en la distorsión de las formas y de las anatomías, aún siendo bastante figurativo. Y Clara Tais era una ilustradora americana que recuerda mucho el modernismo, se podría vincular un poco también a Klimt y esa forma ondulante, esa orografía de mujer. Florine Steiner pintó el primer autorretrato feminista desnudo y se caracterizó por la poesía humorística, la ironía. Y aquí vemos pues, lo mismo que decimos, por ejemplo, que ¿por qué es tan llamativa la Venus del espejo de Velázquez? Pues porque es una mujer que se presenta a sí misma. O sea, es una mujer o la Olimpia de Manet, que miran al espectador y son conscientes de su corporidad, de su cuerpo, de su feminidad, por encima de todo. No son musas, ni son mujeres que posan, que era el rango que tenían las mujeres en esta época. Tenían que ser las musas de los artistas o las modelos. No es una modelo, es la modelo de sí misma. Ella se presenta a sí misma y no necesita ni vestirse ni desnudarse para demostrarse tal y como es. Y mirar frente a frente al espectador sin tener nada que ocultar. Benedetta Capa fue pareja también de Marinetti y se consideró demasiado libre y rebelde. No quiero que me restrinjan, solo quiero ser yo. Llegó también al futurismo y al cubofuturismo posterior. Fijaros en el movimiento, el progreso, ese vértigo que provoca esas líneas, ese conjunto de planos, de líneas ondulantes, que en realidad no son representativos. Bueno, este es un paisaje, pero en el de la izquierda no vemos, no tiene por qué ser ni siquiera representativo. El arte puede ser una expresión de un concepto. Surrealismo, he puesto pues, una imagen del perro andaluz de Buñuel, porque probablemente también sea una de las imágenes icónicas de este momento. Se basa en una representación del subconsciente. En este momento también están muy vinculados a los descubrimientos de Einstein y de la teoría de la relatividad. O sea que hemos pasado de la época renacentista, en la que ellos pensaban que controlaban el espacio pictórico a través de un montón de perspectivas, a que alguien nos diga que no existe el espacio y que todo es relativo y que se basa en otras variables. También el mundo de los sueños de Freud y Breton, que fue estudiante de medicina, también se basa mucho en el componente onírico y subjetivo de los sueños y del subconsciente. Es una representación del ser humano alienado por lo que ha vivido y de las metamorfosis que sufre el ser humano también. Introduce elementos incongruentes, incluso desagradables, sórdidos, como ya habíamos visto también en el expresionismo. Es una evocación del caos y provoca como imágenes espasmódicas. Leonor Fini también es una de las figuras, es una artista argentina que vivía con 30 gatos y 2 amantes. Durante 40 años tuvo 2 maridos, una relación abierta y consentida iba a decir por ambas partes, por las 3 partes, y los 30 gatos. Se inspira mucho en los gatos porque vivía con ellos e incluso les daba caviar los viernes, o sea que no le iba tan mal. Tiene un mundo muy pleno de surrealismo, erotismo. Hay unas fotos de ella desnuda, de capa, muy, muy, muy bonitas. Utiliza el realismo mágico, que es introducir, como en la literatura, ¿no? Latinoamericana, imágenes oníricas con un formato aparentemente realista. Aquí vemos un autorretrato con escorpión, vemos el escorpión ahí, saliendo de la manga. Y Ideal Life, en la que ella se autorretrata también con elementos extraños, propios del surrealismo, pero parece pues una diosa en realidad, con esa mandorla y
y esa presencia felina que tan importante era en su vida. Anita Politzer, es que en esta época, como os dije antes, las mujeres era sufragista, o sea que en esta época todavía las mujeres no podían votar, hasta los años 30 en España tampoco y después, un poco después tampoco y hasta después otra vez. Pero curiosamente hoy todavía en el mundo hay lugares en los que las mujeres no pueden votar. Bueno, pues ella era una sufragista. Paula Rego, no puedo decir nada porque ya lo hizo magistralmente mi compañera Olga. Y bueno, tenemos a Raquel Forner también, con esos elementos voladores que remiten un poco a Chagall, pero con otra figuración, con otro estilo, con otra perspectiva. Dorothea Zannin, esta obra la conocemos, y Leonora Carrington introduce personajes, seres fantásticos, elementos oníricos, presencias extrañas que crean una obra inquietante, pero a la vez muy atractiva. Desde el academicismo con el que rompe, pero sin embargo la manera de presentar el discurso es académica, pero el discurso es completamente diferente, es completamente rupturista en la introducción de los elementos surrealistas. Tenemos también piezas que también utilizará nuestra querida Luz Bourgeois, con elementos inusuales para una escultura, como por ejemplo la tela. Otra de las obras de Dorothea, tenemos aquí el elemento mitológico. Estas presencias tan oníricas, estas puertas que remiten a las puertas del subconsciente, que da un poco de miedo abrirlas por si acaso nos encontramos o con la infancia o con el futuro, porque como somos incapaces de vivir el presente, todo nos supera. Case 6 nos remite un poquito al arte metafísico de Chirico y también algunas obras de Dalí. Estos personajes en primera persona, pero con esta especie de planos iceberg, un paisaje vacío, un plano vacío que remite a centrarnos en esta figura que también es un poco la Teresa de Dalí, de muchacha asomada a una ventana, ¿no? Ese escorzo importante en el que vemos a una figura que mira al infinito y crea cierto desasosiego porque no sabemos si es un mar de piedra, si es un mundo que se quebró. Toyen es una artista también de Praga que utilizó el surrealismo y el componente de los peces, que también es como muy vinculado a lo femenino también, el animal marino. La sirena. Frida Kahlo pues es probablemente la artista que si nos preguntan dime alguna artista que conozcas femenina, decimos todos Frida Kahlo, claro, pues porque su historia es sobrecogedora también, pero muy conocida. Aquí vemos a esta mujer que fue capaz de inventarse una manera propia de pintar, de superar incluso a su pareja, ¿no? que era muralista, pero a convertirse en una de las figuras más representativas del sentimiento, del dolor y del arte de todos los tiempos, probablemente. La vanguardia en España está definida por Remedios Varó en cuanto al surrealismo. Esto sería un cadáver exquisito. Los cadáveres exquisitos eran una técnica propia del surrealismo y podían ser o bien vinculados a la escritura automática, o sea que yo escribo una frase y tapo y dejo la última palabra, se la pasaría a alguien y esta persona a través de la última palabra seguiría escribiendo, volvería a tapar y dejaría la última palabra y así sucesivamente hasta que escribiésemos un texto inconexo que normalmente pues, es muy original y tiene mucha gracia. Lo mismo haríamos con 2 líneas guía de dibujo, pues haríamos una forma, dejaríamos y la taparíamos, dejaríamos 2 líneas guía para que otra persona pudiese continuar esa forma y así sucesivamente hasta construir entre todos una imagen común. Bueno, pues esto es un collage en realidad, pero es un cadáver exquisito de Remedios Varó, mujer saliendo del psicoanalista. Vemos todo lo de las puertas, que siempre los ojos, las miradas, estos personajes inquietantes, las luces, ¿no? La luz como luz que implica conocimiento y la oscuridad. Los bloques, una mariposa de alas de plástico que no lleva a ningún lado, que vuela en un interior, que remite un poco también a las polillas que se acercan a la luz y que se mueren también.
estos personajes tan siniestros, semiatados, con dobles faces, como también los personajes de Dalí, en esas imágenes múltiples. María Blanchard fue también una artista española, pero se vinculó más a París. Tenía una deformación bastante acusada y que le provocaba pues, un complejo. Su madre se cayó estando embarazada y le produjo una malformación. Pero cuando llegó a París conoció el mundo artístico, la bohemia, y se incluyó en ese grupo. Fue una persona tremendamente querida, una mujer que avanzó muchísimo, que analizó y escrutó en base a la experimentación todos los campos del cubismo y que llegó a dejar un gran número de amigos. Ganó la cátedra de dibujo en la Universidad de Salamanca y cuando vino estuvo muy poco tiempo porque no le apetecía. Había conocido ya la vida bohemia de París y no quería ceñirse a una vida tan restringida como podía ser la de la Salamanca de principios de siglo, y sobre todo tampoco quería no aguantaba tampoco las burlas, ¿no?, derivadas por su malformación de los alumnos. Entonces volvió a París y fue una persona muy querida. De hecho, Lorca le escribió cuando murió unos poemas. Maruja Mayo, bueno, pues con todas sus evoluciones pasamos de esta festividad de la verbena, de la época de la sin sombrero, la época de la residencia de estudiantes, a el surrealismo más crudo, más oscuro, más monocromático del Espantapájaros y Antro de Fósiles. Y la inconmensurable artista Louise Bourgeois, que es una de las artistas más importantes probablemente del arte contemporáneo. Sus obras hacen referencia al existencialismo, al ser humano como manojo de tripas y de dolores también. Su infancia, dice, nunca ha perdido su magia, nunca ha perdido su misterio y nunca ha perdido su drama, porque su vida fue también un tanto dramática, pero siempre estuvo vinculada a esta imagen que conocemos sobradamente, esta escultura Mamá, que es la de, bueno, la araña, ¿no? Este ser que siendo un ser monstruoso como un insecto tan gigante que nos produce ese rechazo, no deja de albergar en su abdomen un montón de huevos, o sea que es una madre también, ¿no? Esa hipertrofia figurativa de las piernas, de las patas, perdón, nos traslada a ese caos personal. Y las celdas que no hay nada que confine más al ser humano que el mismo cuerpo, ¿no? La mente es más libre, pero sin embargo vivimos preocupados por confinarnos en habitaciones, en ciudades, en nuestros miedos. Siempre nos confinamos en algo, nos es muy difícil como seres sociales liberarnos de todos los prejuicios o de todo lo que esperan de nosotros. Los miedos nos atenazan y estos miedos los metemos en una jaula. Louise Bourgeois los mete en una jaula o los libera pendiéndolos de un hilo. Otras son, y muchas, las grandes artistas de este momento. Estoy pasando las imágenes de estas mujeres pioneras, valientes, rupturistas, madres, esposas, mujeres que lucharon contra una guerra, contra la imposición de los fundamentalismos, contra los nazis, mujeres que sufrieron la opresión. ¿Veis cómo era muy bonito? Yo no miento. Mujeres que fueron capaces de inventarse un mundo nuevo porque el suyo se lo habían robado. Mujeres capaces de investigar, de experimentar, de esperar que el mundo se convirtiese en un mundo mejor. Mujeres olvidadas, mujeres amputadas, mujeres malditas,
como nuestra querida Elsa. Espero que en algún momento le hagan justicia tanto a su creación como a su vida, porque realmente fue una pionera en todo, en su manera de ver la vida, en su manera de concebir el arte, en su manera de sentir y de... Su vida se vio truncada por un suicidio, como os dije antes, se suicidó con sus mascotas, absolutamente olvidada. Decidió poner fin a su vida abrazada a su perro, Pinky. No sé si queréis decir algo, por favor, estáis con toda libertad de decir, afirmar, preguntar, contradecir. ¿Qué os parece lo de Elsa? ¿Cómo puede ser que la historiografía mantenga una mentira? No, pues no está. Porque es demasiado fuerte. Sí. En mi opinión, es demasiado fuerte cambiar toda la historia del arte contemporáneo. Claro, ¿cómo podemos pensar que hemos estado estudiando mentiras, no? No estudiando mentiras, sino que cambia todo porque es creada por una mujer, entonces cambia todo el sentido de todas las vanguardias posteriores. Entonces, pues yo sinceramente creo que es por eso. Yo firmemente me creo que fue ella, la pionera, la inventora de... Yo creo firmemente que esa obra es de Elsa. Sí. Yo cuando hice el año pasado con vosotros el de arte, el de Y esto es arte, lo presenté como obra de Duchamp porque no quería explicar toda la historia, pero si os fijáis, digo, está atribuida a Duchamp. Atribuida a Duchamp. Porque es de Elsa, está clarísimo, pero está clarísimo con documentos, con esa carta. La carta que le envió Duchamp a su hermana. Y también por el apellido, Muth, en alemán significa algo, es que ya no recuerdo, pero Muth significa algo en alemán. No sé si luna. Y en inglés nada. Entonces es eso, que para ella tenía sentido y para Duchamp no. Pero les cuesta. Cuando la expusieron en Tate, en la última temporada que yo andaba por allí, le preguntaron a muchos comisarios de las galerías que por qué no le ponían el nombre de Elsa, al menos mencionarlo en algún documento, en alguna cartela. Y decían que eso no interesa, que es que no interesa para la museografía. Claro, no interesa como casi nada. Bueno, aquí hay algunos nombres de algunas de otras mujeres, Traslado Amaral, Almatoma, Sermat, los veis. De Tate Griffith también podemos mencionar a Mary Quant, que murió ayer, la famosa diseñadora de la minifalda. Ah, sí, desde luego, claro que sí. Rompedora también, sí. Rompedora totalmente y escandalosa. Y escandalosa, como todas las mujeres, que estas mujeres o estaban locas, o eran histéricas, o algo les pasaba, porque vamos a ver, con lo bien que estaban en casa. Las escaleras, era una cosa así rompedora por completo. Sí, también, cierto. Por eso decía al principio que independientemente de que haya muchas, son muchísimas las mujeres que han hecho, que han construido y que siguen haciéndolo, pero muy poco visibilizadas por la historia. Entonces nuestro deber es poner en orden eso, no por un criterio solo de género, como decía, sino por calidad. Realmente no es una cuestión de... Yo no voy a un médico, no elijo a un médico porque sea una mujer o porque Brad Pitt me parezca muy guapo, pero realmente me parece muy guapo Brad Pitt, pero prefiero que me opere el doctor Gómez, porque voy a salir de la operación y de la otra manera no lo tengo muy claro. Quiero decir que artistas, creadoras, es muy importante reivindicar ese vínculo con las mujeres, porque realmente si en otros sectores fue muy difícil reivindicarlo, en cuanto al arte, las mujeres siempre hemos tenido que demostrarlo. De hecho, muchísimas de estas mujeres firmaban con seudónimos masculinos para que no se atribuyese su pintura a pintura de mujeres. Yo eso, desde la perspectiva de ahora, cuando era pequeña lo viví. Pintura de mujeres. Recuerdo que un artista me dijo, eso es pintura de mujeres, entonces ahora quiero reivindicar que yo pinto como una mujer. Y me voy a hacer camisetas de pinta como una mujer, porque realmente tenemos otro tipo de sensibilidad, ni mejor ni peor, pero realmente
las mujeres que están ahora en las segundas, bueno, las que vinieron después en las segundas vanguardias, las que están ahora en el arte contemporáneo, son muchísimo más crueles, muchísimo más duras, no por el criterio de dureza, que eso signifique calidad, pero sí que son mucho más viscerales, sacan las tripas y conceptualmente, probablemente, no quiero hacer una taxación ni posicionarme. Quiero decir que en el arte, de la misma manera que no hay elefantes artistas, tampoco deberíamos de pensar que hay hombres artistas, mujeres artistas, hay creadores. Es necesario luchar por las mujeres y visibilizarlas, pero siempre en función de un criterio de calidad. No vale todo, porque si no también iría en detrimento de las mujeres que crean. O sea, no todo vale, como tampoco vale la pintura de todos los hombres, ni mucho menos. Pero sí que hay que devolverle a cada uno su lugar y yo creo que es el momento de hacerlo. Aquí tenemos muchas artistas. Muchísimas gracias a vosotros. Perdón por lo de siempre. No, gracias a vosotros.